Me llamo David Romero. Tengo 28 años y nunca fui un hombre de fe. Nací en Ochate, un pequeño pueblo del norte de España, olvidado entre colinas secas y caminos que nadie pisa ya. Aquí el silencio pesa. Las casas parecen susurrar cuando el viento sopla. Y las iglesias nunca están realmente vacías. Hace exactamente 15 días empecé a tener el mismo sueño. No era como los sueños normales, esos que se deshacen cuando uno abre los ojos. Este era diferente. Era como si estuviera despierto, como si me hubieran llevado a otro lugar sin moverme. En el sueño, siempre estoy en el interior de una iglesia que no reconozco. Es antigua, con paredes de piedra agrietada y santos sin rostro. Hay una sola figura al fondo. Un sacerdote vestido de negro, de espaldas, inmóvil frente al altar. No dice nada, pero el aire es tan denso que me cuesta respirar. La primera noche, solo se gira lentamente y me mira. No tiene ojos, solo oscuridad. Y cuando abre la boca, una voz retumba dentro de mi cabeza, no en mis oídos. Me dice: «No abras la puerta cuando toque por tercera vez». Despierto sudando, el corazón como tambor. Siempre a las 3:17 de la mañana. Pensé que era estrés, algo que se curaría con sueño. Pero el sueño volvió. No cambió ni una sombra ni un gesto. Solo la advertencia. No abras la puerta cuando toque por tercera vez. Lo que me puso la piel de gallina fue lo que descubrí días después. Mientras desayunaba, revisaba mi móvil distraídamente, buscando cualquier excusa para ignorar la vida. Un titular de periódico digital me congeló la sangre. Muere sacerdote durante exorcismo en Burgos. La diócesis guarda silencio sobre los detalles. La foto que acompañaba la noticia era borrosa, pero lo reconocí. Era el mismo sacerdote del sueño. Mismo rostro, misma sotana, misma mirada negra y vacía. No supe cómo reaccionar. La mente trata de encontrar explicaciones lógicas, pero el cuerpo ya sabe cuando algo va mal. Y el mío temblaba. Guardé silencio. No compartí la noticia con nadie. Ni con Marcos, mi único amigo en el pueblo, ni con doña Pilar, la vecina que siempre deja pan recién hecho en la verja, como si aún viviera mi madre. Solo observé, esperé, y la noche volvió. Mismo sueño. Mismo sacerdote, misma advertencia. Pero esa vez, cuando desperté, alguien había tocado a mi puerta. Un solo golpe. Segundo. Lento. Como el de alguien que no quiere entrar, sino anunciar que ya está aquí. No me levanté. No hablé. No respiré. La mañana llegó y encontré un pequeño símbolo trazado en la madera de la puerta. No era una marca reciente. Estaba quemada. Un círculo con una cruz invertida dentro, hecho como con hierro al rojo vivo. Fui directo a la única persona que podía tener alguna idea. Doña Pilar. ¿Tú crees en los sueños?, le pregunté, al borde de lo ridículo. Ella dejó de amasar el pan, me miró en silencio y limpió sus manos con un paño. ¿Has visto al padre Elías? No le había dicho nada. Nada. ¿Quién es el padre Elías?, le pregunté. El último exorcista que pasó por Ochate, hace muchos años. Lo trajeron para algo que nunca debió ocurrir. La vieja se persignó, bajando la voz. Lo que vino no se fue. Se escondió, esperando que alguien le abriera la puerta de nuevo. Mi estómago se encogió. Él murió en Burgos hace unos días. Lo vi en las noticias. No, hijo, dijo y su voz tembló. Él murió aquí. Solo su cuerpo se fue a Burgos. Perfecto. Aquí tienes el capítulo 3 de esta historia. La advertencia empieza a cumplirse. El pasado del pueblo resurge. Y David empieza a dudar de su cordura. Salí de casa de doña Pilar con la garganta seca y las manos sudadas. No había viento, pero las ramas del olivo frente a la iglesia se movían como si alguien invisible caminara entre ellas. Pasé por la plaza,
Vacía, como siempre. Los pocos vecinos que quedaban evitaban mirarme. Desde que mi madre murió, había aprendido a convivir con ese aire de indiferencia. Pero esa mañana era diferente. Me miraban con miedo. Regresé a casa, pero no entré. Crucé directamente al pequeño cobertizo de madera detrás del jardín. Allí estaba la vieja caja de mi madre, esa que siempre me prohibió abrir. Me senté frente a ella. La abrí. Había cartas, fotos en blanco y negro, un rosario con cuentas desgastadas y un cuaderno envuelto en una tela roja. El nombre en la portada estaba escrito con tinta corrida: P. Elías G. Diario personal. Pasé las primeras páginas, escritas con letra apretada y temblorosa. Fechas antiguas, notas sobre rituales, rezos, nombres en latín. Pero lo que me detuvo fue una entrada del 12 de marzo de 1999. Hoy enfrenté algo que no debería haber existido en este mundo. No era un demonio tradicional, era algo más antiguo. Entró por un niño, salió por nadie. Yo sellé la puerta, pero los sellos no duran para siempre. Si lees esto, es porque el sueño ha comenzado de nuevo. 3 toques, no abras. Si escuchas la voz, no es la mía. El cuaderno cayó de mis manos. Temblaba. Miré la hora. 3:17 AM, toc, toc. Solo 2 golpes. Sentí el aire más denso. Como si la casa se hundiera en sí misma. No podía moverme. La tercera vez, no hubo golpe. Solo una voz suave, apenas audible, justo detrás de mi oído. David, soy yo. Déjame entrar. El aire estaba tan frío que cada exhalación parecía humo. No encendí la luz. No me moví. Solo escuchaba el eco de aquella voz repitiéndose dentro de mí como un rezo maldito. David, soy yo. Déjame entrar. La voz era idéntica a la de mi madre. Dulce. Quebrada. Pero mi madre había muerto hacía más de un año, y esa noche no era su voz. No era de este mundo. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando amaneció, el sol no trajo calor, ni paz. Solo una nota pegada por dentro de la puerta con cinta vieja. Has heredado la deuda. La letra era la misma del diario del padre Elías. Salí corriendo a casa de doña Pilar. No me importó que fuera domingo. No me importó que apenas fueran las 7 de la mañana. Toqué la puerta como un loco. Ella abrió sin sorpresa, como si ya supiera que iría. ¿Encontraste el diario? Asentí. ¿Y escuchaste su voz? No respondí. Entonces es cierto, susurró. El sello se está rompiendo. Me hizo pasar. Su casa olía a pan y a incienso viejo. En el salón tenía un altar a San Benito, una figura de yeso rodeada de velas consumidas. Mi madre nunca me habló de esto, le dije. Doña Pilar me miró con tristeza. Tu madre no era ignorante, David. Ella fue quien custodió el sello después del padre Elías. Ella cerró esa puerta. Pero sabía que un día alguien tendría que estar al otro lado. ¿Qué puerta? La que separa lo humano de lo que no lo es. No una puerta física. Una que se abre desde los sueños. Desde la fe rota. Desde el miedo. Me arrodillé temblando. Era demasiado. Demasiado para creer y al mismo tiempo imposible de negar. Doña Pilar me tocó el hombro. Tienes que ir a la iglesia, no a la de ahora, a la antigua, a la que está cerrada desde el exorcismo de 1999. Eso fue real. Fue un infierno. Llegué a la iglesia vieja al anochecer. Nadie me siguió. Nadie me vio. El edificio estaba cubierto de hiedra, con un campanario roto y la cruz principal caída sobre los escalones, como si algo la hubiera empujado desde dentro. Tenía la sensación de que si abría aquella puerta, no saldría siendo el mismo. La madera crujía al tocarla. Estaba sellada con cadenas, pero una de ellas colgaba, oxidada, como si alguien ya hubiera entrado antes que yo. Empujé. El olor era insoportable. Humedad, incienso rancio y algo podrido.
Dentro el altar seguía en pie, cubierto por un manto de polvo y telarañas. Las imágenes estaban cubiertas con mantas. Todo era gris, viejo, dormido. Pero el aire estaba tibio, como si alguien acabara de respirar allí. Avancé. Cada paso era un eco que parecía repetirse con una voz distinta. Encontré una puerta lateral. Era la sacristía. Dentro, una mesa con marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado escapar. Y en la pared, tallado con cuchillo, el mismo símbolo que apareció en mi puerta, el círculo con la cruz invertida. Debajo alguien había escrito: «No todos los exorcismos terminan bien». Fue entonces cuando lo escuché. Una respiración, lenta, grave, no mía, detrás de mí. Me giré. Nada, pero las velas en el altar que jamás encendí estaban ahora ardiendo, y entre ellas una figura de espaldas. Sotana negra, hombros caídos, cabeza agachada. «¿Padre? ¿Elías?» La figura giró lentamente, pero no era él. El rostro estaba desfigurado, sin ojos, sin boca, solo piel lisa, y una sonrisa que no tenía labios, solo carne doblada hacia arriba. Y entonces habló con la voz de mi madre: «David, ya me abriste una vez. Ábreme otra». Corrí. No recuerdo haber salido de la iglesia, ni haber abierto la puerta, ni haber cruzado el campo de tierra seca frente al altar. Solo recuerdo mis pies golpeando el suelo y mi corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Cuando llegué a casa, estaba completamente oscuro. El reloj marcaba 3:17 de la mañana. Otra vez. Me encerré en mi habitación con el diario del padre Elías en las manos, como si fuera un escudo. Busqué desesperadamente algo que me explicara lo que vi. Encontré una página doblada, unas palabras tachadas, pero aún se leían. Si la puerta se abre, vendrá primero como voz, luego como imagen, y por último, como recuerdo, se meterá en ti a través de lo que más amaste. El sello se romperá por dentro. Levanté la vista. En la pared, frente a mi cama, estaba la foto de mi madre. Siempre la tenía ahí. Sonreía, con su vestido blanco y su medalla de la Virgen colgando del cuello. Esa noche, la foto sonrió diferente. La boca se curvó más. Los ojos, vacíos. Y la habitación comenzó a enfriarse, no como por aire, sino como si la muerte estuviera respirando en mi nuca. Sonó el primer golpe. Toc. Esperé. Segundo golpe. Toc. No me moví. Tercer golpe. No llegó. Esta vez escuché pasos. Dentro de la casa. No eran los míos. Corrí a la cocina y agarré un cuchillo. No para defenderme. Era instinto. Instinto animal. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de mi habitación. Y alguien se sentó. El suelo crujió. El diario cayó de mis manos, abierto en la última página. Solo había una frase, escrita con tinta fresca, como si se acabara de escribir: «Ya estás adentro». Dormí con el cuchillo en la mano. O eso creí. Desperté al amanecer con la mano vacía y el cuchillo clavado en el marco de la puerta, apuntando hacia adentro. Sobre la hoja había un cabello. Largo. Negro. Mi madre tenía el pelo así. Ese día no hablé con nadie. No comí. No prendí el móvil. Solo me senté frente al altar viejo de mi madre, el que ella usaba para rezar en silencio, siempre de madrugada. Había allí una vela apagada, un rosario partido y una carta sellada con cera roja que nunca había notado antes. «David», decía, con su letra. La abrí. «Si estás leyendo esto, es porque el sello no aguantó. Perdóname, quise protegerte. Cuando eras un bebé, enfermaste. Los médicos no sabían qué hacer. Ibas a morir. Una mujer vino a verme. Me ofreció sanarte. A cambio, solo debía abrir la puerta una vez. No supe lo que eso significaba. No entonces. Firmé el pacto en sangre. Desde entonces, cada generación debía sellarlo de nuevo. Pero el tuyo se ha roto.
No confíes en las voces. No creas lo que veas en los espejos. No entres a la cripta. Ahí es donde lo sellamos. Y ahí es donde quiere volver a nacer. Si llegas a escuchar tu propia voz, corre. Se me cayó la carta. La casa crujió. No por fuera, desde dentro de las paredes. Los cuadros se ladearon. La luz parpadeó. Y un susurro surgió del espejo del pasillo. Gracias por abrirme de nuevo. Me acerqué al espejo. Lentamente. No me reflejaba. O sí. Pero la versión que vi de mí no parpadeaba. Solo me sonreía, con los ojos completamente negros. La entrada a la cripta estaba donde menos lo esperé. Debajo de mi casa. Detrás del armario de la despensa, tapada con ladrillos y yeso viejo, encontré una trampilla de hierro oxidado. No sé qué me guió hasta allí. Tal vez fue el diario, tal vez la voz. Tal vez yo ya estaba medio poseído por el miedo. Romper los ladrillos me tomó toda la noche. Detrás había una escalera de piedra que descendía hacia una oscuridad que parecía eterna. Me amarré el rosario roto de mi madre en la muñeca y bajé. Cada paso resonaba con ecos que no eran míos. No se escuchaban ratas, ni insectos, ni agua. Solo un murmullo profundo, como si alguien estuviera rezando muy lejos, pero hacia adentro. Al llegar al final encendí una vela. Estaba en una cámara circular, rodeada de símbolos grabados en piedra, todos iguales al de la puerta y al del diario. En el centro había un ataúd de madera oscura, cubierto con cadenas y una tela negra. Encima, un crucifijo invertido, partido a la mitad. Y al lado una figura encapuchada. No respiraba, no se movía. Solo estaba allí, como una estatua. ¿Padre Elías? Silencio. Me acerqué. Cuando estuve a menos de 1 metro, habló sin mover la cabeza. No es un demonio lo que sellamos aquí. Es algo anterior a las escrituras, algo que usó la fe para nacer en la tierra. ¿Qué es? Pregunté temblando. La figura alzó lentamente el rostro. No era un rostro. Era el mío, pero envejecido, consumido, lleno de cicatrices. Soy lo que serás si no lo detienes. El sello está roto. Ya te abrió desde adentro. Y lo peor es que aún puedes salvarlo. Pero no a ti. ¿Salvar qué? El ataúd tembló. Las cadenas se tensaron. La vela se apagó sola. Y la voz dentro del ataúd susurró: David, tú me llamaste. Tú eres la puerta. No recuerdo cómo salí de la cripta. Solo sé que desperté en mi cama, con la ropa cubierta de tierra y el rosario de mi madre partido en 2, colgando de mi cuello. El diario del padre Elías estaba abierto en el suelo, pero no en la última página. En una nueva. Una página que no había estado ahí antes. Escrita con mi letra. Hoy fui abajo. Vi lo que siempre estuvo dentro de mí. No estoy poseído. Yo lo soy. Me levanté de golpe, temblando. Me acerqué al espejo del pasillo, el mismo donde mi reflejo ya no parpadeaba. ¿Quién eres?, susurré. Mi reflejo sonrió y dijo con voz profunda que retumbó como eco sagrado: Soy el eco de tu sangre, la deuda que firmaron por ti, la oración que nunca se rompió. Me alejé, asfixiado. El aire era espeso, como si algo invisible me envolviera los pulmones. Entonces tocaron la puerta. Una vez. Toc. 2 veces. Toc. Me arrodillé. Cerré los ojos. Rezaba. No sabía a quién ni cómo. Solo hablaba en voz baja, pidiendo no tener miedo. El tercer golpe no llegó como un sonido. Llegó como una presencia. Mi madre estaba en el pasillo, o algo que tenía su rostro, pero flotaba a pocos centímetros del suelo. Sus pies no tocaban nada. «Hijo», dijo, «ya es hora». Levantó el brazo, y detrás de ella estaba yo mismo, mirándome, con la sotana negra del padre Elías, pero los ojos completamente blancos. Me desmayé. Cuando desperté, estaba atado en una silla. Frente a mí, Marcos, mi único amigo, temblaba, con una Biblia en la mano. «¿Qué está pasando?»,
Le grité. Te encontré en la puerta de la iglesia, gritando en latín. Tenías la cruz de tu madre en una mano y en la otra, esto. Me mostró el diario. Estaba abierto en una nueva página, escrita con sangre. La carne es templo, pero a veces el templo se abre desde dentro. Marcos no sabía rezar. Lo noté en su voz quebrada, en cómo sus manos temblaban mientras sostenía la Biblia como si fuera un escudo improvisado. Él nunca creyó. Hasta ahora. Yo estaba atado, pero no por él. Fui yo quien se pidió que lo hiciera. Si empiezo a hablar con otra voz, le dije, no me creas. No importa si lloro, si suplico. No soy yo. Marcos asintió, pálido. La casa olía a cera quemada y sudor. Las paredes seguían marcadas con símbolos que aparecían solos cada noche. Círculos, cruces rotas, palabras en un idioma que ni el diario del padre Elías podía traducir. A las 3:17 de la mañana, el aire cambió. Lo sentí, como si el mundo respirara hacia adentro, como si todo se preparara para callar. Y entonces se abrió la puerta, sin que nadie la tocara. El viento arrastró tierra, hojas secas y un murmullo que no venía de ningún lado. Ya empezó, dije. Mi voz no sonaba como mía. Marcos comenzó a rezar en voz alta, usando fragmentos del diario, salmos, lo que recordaba del catecismo de niño. Yo me reía, y no podía evitarlo. Era una risa grave, ajena, una carcajada seca, como madera astillándose. Sentí mis músculos tensarse, los ojos arderme, y en mi cabeza la voz, «Eres un canal, solo eso. Tu alma ya fue firmada antes de que nacieras». Marcos intentó echar agua bendita sobre mí. La piel me ardió. Humo salió de mis hombros, pero no gritaba de dolor. Gritaba de rencor, porque algo dentro de mí odiaba la luz. Entonces todo se quebró. La cruz de madera que colgaba en la pared explotó como si algo la hubiera golpeado desde dentro. Las velas se apagaron, y en la oscuridad, una figura surgió del rincón. Alta, desnuda, sin rostro, solo piel negra, tensa, respirando. Tu madre firmó el pacto, tú eres el pago. Marcos es el testigo. Y luego me miró, sin ojos, y vi en su piel mi fecha de nacimiento escrita con fuego. Marcos gritaba, no por miedo, por desesperación. Su voz no era más fuerte que lo que ahora ocupaba la sala. Esa cosa, esa silueta sin rostro, que se movía sin tocar el suelo, que respiraba como si cada inhalación apagara la vida a su alrededor. Yo no podía moverme. Estaba atado, sí, pero lo que me paralizaba era otra cosa, una presencia dentro de mí. Algo que se retorcía bajo mi piel, que buscaba salir, o tal vez abrirme. La figura extendió la mano. Larga, alargada, como si no tuviera huesos. Apuntó a Marcos. No es él, el testigo es otro. El pueblo lo vio todo y lo enterró. Pero no lo mataron. Solo lo dejaron dormir. ¿Dormir qué?, alcancé a susurrar. La figura se acercó más. El aire olía a hierro. La promesa, la herencia, el Dios anterior. Y entonces vi, no con mis ojos, con los de otro, como si me arrancaran de mí mismo y me obligaran a vivir recuerdos que no eran míos. Un campo, noche, fuego, hombres con sotanas enterrando vivo a un niño. Gritaba en un idioma que no reconocía. El padre Elías observaba. Mi madre también. Yo estaba allí, pero aún no había nacido. La figura me tocó la frente. El calor era insoportable. Eres el último eslabón. La cadena se cerrará contigo. O se abrirá para siempre. Desperté en el suelo. Marcos lloraba en una esquina, cubierto de cenizas. La casa estaba destruida. Y en el suelo, rodeado por velas apagadas, había un círculo con sangre. En el centro, mi nombre y una fecha, el 6 de junio. Faltaban 3 días. La mañana siguiente el pueblo entero parecía distinto. No por el sol, no por el cielo, sino por las miradas. Todos sabían algo, y todos lo callaban.
Fui al ayuntamiento, no a buscar ayuda, sino archivos. Encontré un libro viejo encuadernado en cuero y mohoso. Era un registro de nacimientos, fallecimientos y exorcismos. Mi nombre aparecía, no como nacido, como designado. Designado para el sello de carne. Una ceremonia nunca explicada, fechada el día de mi bautismo. Firmada por el sacerdote y mi madre. Volví a casa de doña Pilar. Exigí respuestas. Ella no lloró. Solo dijo: Ochate no es solo un pueblo, es un altar. Y tú eres la ofrenda. Esa noche soñé con fuego. Estaba atado en el centro de un círculo, como los que aparecían en las paredes, rodeado de hombres sin rostro. Todos rezaban en una lengua imposible. La figura del capítulo anterior, la sin rostro, la que respiraba muerte, me observaba, sonriendo. Detrás de ella, una cruz negra ardiendo al revés. Cuando desperté, tenía la espalda sangrando, no por cortes, por símbolos grabados en la piel, como si me los hubieran escrito desde dentro. Marcos ya no estaba. Se había ido del pueblo. Me dejó una nota. No puedo ayudarte más. Lo que está dentro de ti, ya lo vi en tus ojos. Perdón. La vela junto al ataúd se apagó sola. Un frío antinatural recorrió el suelo de la iglesia como un aliento largo y consciente. Entonces lo sentí. Yo ya no estaba solo en mi cuerpo. Un peso me aplastaba desde adentro, como si una segunda alma intentara respirar a través de la mía. La puerta de la iglesia se cerró sola. El crucifijo caído empezó a sangrar. No goteaba, lloraba. Y frente al altar apareció él, la figura sin rostro, la sombra del fuego, la que me había llamado hijo sin haber nacido de madre alguna. Pero esta vez tenía mi cara completa y habló con mi voz. Gracias por ser la llave. Solo hacía falta que caminaras hasta aquí. Ahora, la puerta puede abrirse por dentro. Las paredes comenzaron a temblar. Los espejos estallaron uno por uno, pero los reflejos no desaparecían. Seguían allí, flotando, observándome. Mis reflejos gritaban, reían, suplicaban. Todos hablaban a la vez con una misma frase: Tú me dejaste entrar. Caí al suelo. Empecé a rezar, no con fe, sino con miedo. Pero la criatura se burló. Las oraciones ya no sirven cuando el alma fue entregada. Tu madre no rezó, suplicó. Y yo acepté. Lo único que puedo devolverte ahora es tu forma final. Y entonces mi cuerpo comenzó a arder. Por dentro. El fuego era sagrado, pero no divino. Era castigo. Era renacimiento. Y entonces lo entendí. No me estaban poseyendo. Me estaban reemplazando. Desperté en el suelo de la iglesia. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la sangre seca en mi boca decía que habían sido horas o días. La figura ya no estaba. El ataúd vacío. Y en el centro del altar, un espejo intacto. Me acerqué. Me vi a mí mismo, o lo que quedaba de mí. Mi piel estaba más pálida. Mis ojos no eran míos. Al tocar el espejo, una mano salió de él. Mi propia mano, desde el otro lado. Y me habló con una voz fusionada entre la mía, la de mi madre y la del sacerdote Elías. Tú no moriste, David. Tú renaciste como altar. Y cada vez que alguien escuche esta historia, abrirás otra puerta. No sé quién soy ahora. No sé si estas palabras las estoy escribiendo, o si son dictadas desde el otro lado. Pero si has llegado hasta aquí, ya abriste la primera puerta. Si sueñas con una iglesia abandonada, si ves mi rostro en un espejo que no es tuyo, si escuchas 3 toques a las 3:17 de la mañana, no respondas, no reces, corre. Y si esta historia te puso los pelos de punta, comenta si tú también sientes que hay algo detrás de tu reflejo. Suscríbete para más historias reales como esta. Y recuerda, hay relatos que no deben contarse en voz alta. Esto fue Historias Ocultas.